fuerte aplauso de bienvenida a todos ellos. Amén. Gloria sea a Dios. La semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre familias que habían cumplido el propósito de Dios y otras que no lo habían hecho mucho, otras que habían omitido ese propósito, otras que habían pasado por alto ese propósito. En la vida del ser humano regularmente existe un plan o un propósito divino, un plan trazado directamente desde el trono de Dios. Sin embargo, hay personas que por una u otra circunstancia no cumplen el propósito. Lo que el Señor nos quiere enseñar ahorita es que nosotros podemos ser personas de propósito. Amén. Entonces dígale a su vecino: usted es una persona de propósito. Y de propósito grande. Así que, tanto los que estamos aquí como los que están conectados a través de www.cfeprimavera.org, sabemos que Dios tiene un propósito grande con nosotros. Hoy queremos hablar de las consecuencias o las implicaciones que tiene en la vida de las generaciones que haya una pareja o un matrimonio o un hogar que se determine en Cristo. Si hay un hogar que se determina en Cristo a cumplir el propósito que Dios ha establecido, esas generaciones van a ser generaciones que trascienden en bendición. Amén. Pero, caso contrario, si hay una familia o un hogar que opta por no cumplir el propósito de Dios, sus generaciones van a ser generaciones que lastimosamente no van a tener el temor de Dios en sus corazones. Hace 8 días tocábamos un momentico el tema de que yo les decía que una vez me hicieron una pregunta: ¿quién fue mejor líder, Moisés o Josué? Entonces una persona dijo: pues Josué, porque fue el que metió a la gente en la tierra prometida. Y le dije: no, mejor líder Moisés. Moisés dejó una trascendencia, dejó una generación, dejó un legado. Josué no. Mire que la Biblia dice que cuando murió Josué, la gente no conocía de Dios. Oiga, ¿qué te dice? Saber que hay padres y familias que están falleciendo y ellos amaban al Señor, pero sus generaciones no quieren saber nada de la presencia de Dios. Y vamos a ver en qué lugar o en qué punto estuvo el error. Pero queremos hoy empezarles a hablar a ustedes de una persona, o más bien de varios personajes, 3 personajes que son muy importantes en la trascendencia bíblica, en la historia bíblica, y son Abraham, Isaac y Jacob. Si usted se va conmigo a Génesis 35, desde el versículo 1 al versículo 15, Dios le dice a Jacob, es una confrontación que tiene con Jacob, o una charla que tiene con Jacob, en el mismo lugar donde hace años le había dado una revelación. Y había resultado de esa revelación que había hasta peleado con un ángel y había quedado hasta cojito. ¿Se acuerdan de eso? Y mire que allá ese lugar antes se llamaba Luz. Después del encuentro de Dios con Jacob cambió de nombre, se llamó Betel. Y estaba en la tierra prometida, en Canaán. Y Dios le dice: levántate, levántate, sube a Betel y quédate allí. Dios nos está poniendo ahorita una instrucción, nos está dando una instrucción especial. Levántate, no te quedes postrado. Si allá en la internet hay una persona, o aquí en el auditorio hay una persona que ha caído, no se quede caído, levántese. Y dice: sube. Mire que cada día Dios quiere que subamos, que ascendamos, que vayamos de gloria en gloria. Amén. No se quede en el mismo lugar, siga ascendiendo en Cristo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y le dice: sube a Betel y quédate allí. No se vaya a otro lado, quédese ahí, que ahí vamos a hacer algo especial. Y Dios empieza a hablarle a Jacob de una manera tan linda, hasta le cambia el nombre. Le dice: ya no será
más Jacob. Ahora su nombre será Israel, y reyes saldrán de sus lomos. Oiga, qué palabra tan bonita. ¿Dónde están los lomos? Toda esta parte, ¿cierto? De sus lomos sería concebidas naciones que reinarían, gobierno, autoridad. Nosotros hablamos hace 8 días que, ¿se acuerdan que Dios hizo caer en sueño a Adán y sacó de su costado, sacó y formó a la mujer? Y se acuerdan que hicimos una comparación que cuando Jesús estaba en la cruz, la parte que atravesaron con la lanza fue precisamente el costado. El nacimiento de la iglesia de Cristo. Y acá le dice que de sus lomos, mire que esta parte es tan importante, saldrían naciones, saldrían reyes. Oiga, qué importante eso. Mire que sus hijos no son puestos para que sean unos fracasados. Sus hijos no son llamados para que sean los peores, los ignorados, las personas que no cumplen sus sueños. Al contrario, el Señor prometió que cumpliríamos nuestros sueños. La Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él no solo se limita a poner el querer, el deseo, el sueño, sino que además lo vuelve una realidad. ¿Cuántos tienen sueños? No sueño, ¿cuántos tienen sueños? Porque si le digo cuántos tienen sueños, usted mira al de al lado y está así. Pero hay un anhelo en el corazón del ser humano. Y hay una palabra fuerte determinada de parte de Dios aquí para Jacob. Pero si usted se devuelve un poquito a Génesis 27. Acabamos de ver en Génesis 35 la bendición especial de Dios hacia Jacob. Ahora hay una bendición que precede a la bendición de Dios cronológicamente en cuanto a tiempo, y es la bendición de su papá, la bendición de Isaac. Oiga, esa bendición que no era otra cosa sino la bendición de Dios impartida a través de Isaac hacia Jacob, su hijo. Mire que usted, como padre de familia, usted es una persona, un medio y un canal por medio del cual la bendición se puede llegar a transmitir a sus hijos. Caso contrario, también se puede transmitir la maldición. Porque hay gente que maldice a sus hijos. Pero aquí vemos una bendición ¿de quién? De su papá. ¿Usted recuerda que por años, y decíamos ahorita en el primer culto, por años le hemos echado el agua sucia a Jacob? Es que Jacob es un usurpador, un ladrón, un ampón, todo lo malo lo tenía Jacob. Y no. Déjeme darle una noticia. Y es que si usted mira en la palabra de Dios, mire que cuando Rebeca quedó embarazada, Dios le dio una promesa y dijo: el mayor servirá. No fue que a Jacob se le antojó, era un propósito de Dios. Y ante los propósitos de Dios no hay nada que pueda detenerlos, ni bloquearlos, ni anularlos. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. El propósito de Dios se cumple. Dios es soberano. ¿Quién dijo que Dios le tenía que pedir permiso a la gente para cumplir su propósito? Él es soberano. Y acá había un propósito. Entonces llega y se acerca el momento donde Isaac creía que se iba a morir, porque se murió muchos años después. Y él le dice a su hijo Esaú: yo creo que está cerca mi muerte. Oiga, hay gente que se quiere morir, hermano Hermes, antes de tiempo. ¿Usted no ha conocido gente que se quiere morir? Ay, ya, ni modo, ya. Se quieren morir antes de tiempo, ¿cierto? Y tienen toda la vitalidad. Pero Dios nos da longevidad.
largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice la palabra. Entonces usted no lo vamos a tener que aguantar por hasta los 115 años dando lora, porque Dios le da longevidad. Oiga, usted, ¿verdad? Hay gente que no envejece y uno los ve y los mismos, igualitos. ¿Sabe por qué? Porque es la gracia de Dios. Y estaba allí Isaac, creyendo que se iba a morir, a darle la bendición a su hijo mayor. Pero él se fue por allá al campo a buscar el cabrito y para hacerle un guisado. Pero el cabrito ya lo le tenía listo la mamá y le dijo a Jacob: venga, le hago el sancocho. Y se lo hizo. Y se lo llevó al papá y el papá comió y lo bendijo. Y le acarició porque se había puesto una piel en los brazos, porque él dijo: pero yo soy lampiño y mi hermano es velludo, ¿qué vamos a hacer? Él me va a confundir, me va a descubrir. No, pues póngase una piel. Y supo, dijo: ay, este es mi hijo al que voy a bendecir, porque él era ciego. Y lo bendijo. ¿Y cuál era la bendición? También, si usted lee, la bendición también tenía que ver con gobierno. Tenía que ver con que naciones saldrían de él, con que su pueblo gobernaría. Oiga, tremendo eso. Tremendo eso. Reyes saldrán de ti. Y le dio una bendición tan bonita de que otras naciones le servirían. Esa fue la bendición que Dios le dio a Jacob por medio de su papá, pero usted ve años después en el versículo 35, Dios se lo confirma. Sin embargo, si usted ve allí en el capítulo 27, versículo 28 dice, empieza como a declamar, porque me imagino que cuando Dios habla, declama esa promesa de bendición y le dice: Dios pues te dé del rocío del cielo. Uy, qué bonito, ¿no? De los frutos de la tierra y abundancia del trigo y de mosto. Sirvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé el Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Hermano, déjeme decirle una cosa. Hay gente que quiere maldición para usted. Y hay gente que lo quiere ver destruido, arruinado, fracasado. Pero toda persona que se levante contra usted, esa persona será destruida. La palabra de Dios dice que Él destruirá toda lengua que se levante en contra suya. Y así será. ¿Cuántos se han levantado para hablar mal de usted? Para darle descrédito ante la gente, para escarnecer de usted con el uno y el otro, ¿sabe? Ellos serán destruidos. Y las personas que lo bendigan, esas personas serán bendecidas y les irá bien. Porque usted es intocable. Usted es como la niña de los ojos de Dios. Hermano, no se imagina por las que hemos pasado nosotros. Nos han tratado de todo, hasta de ladrones. Y esas personas, hoy en día, hasta hay personas que están siendo buscadas por la justicia en este momento, por esa razón. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, por hablar de siervos de Dios. Porque usted es intocable, hermano. Dios es fuerte y celoso. Y usted es importante para el Señor. Y mire que hay algo importante acá. Si usted se devuelve un poquitico a cómo fue la muerte del señor Abraham, abuelito de Jacob, Génesis 25, 8. Y dice: exhaló pues Abraham. ¿Quién? Abraham. Pero ¿cómo fue eso? Murió Abraham, ¿cómo? En buena vejez. Murió anciano, pero lleno de días, de años. Y fue reunido a su pueblo.
Esa es la muerte que debe tener usted. Lleno de días, fortachón. Amén. Usted debe morir lleno, vigoroso. Pero ¿sabe qué implicación tiene que una persona muera en buena vejez? Si usted se remonta al libro de Joel, dice que los ancianos, ¿qué harían? Soñarían sueños. Y los jóvenes verían visiones. Entonces un día yo le dije, uy Dios, yo creo que escribiste mal la Biblia, porque los que sueñan son los jóvenes. Y los que ven visiones son los viejitos. Los más soñadores, los viejitos perdieron la esperanza de soñar. Usted tenía anhelos en su corazón y ya renunció a eso. Hace años usted decía, voy a hacer y voy a... Renunció a eso. Murió a eso. Y el anciano por lo regular no es una persona como tan soñadora. No dice, voy a hacer, voy a emprender. Él dice, ya ni modo. Pero yo acá veo un anciano como el de Joel que sigue soñando. Un anciano que le sigue creyendo a Dios. Un anciano vigoroso. Así que nos van a tener que aguantar hartos años, porque todavía nos falta harto que hacer. Ancianos. ¿Sabe cuál es un anciano vigoroso? Una persona que cumple el propósito de Dios. Una persona que a pesar de lo que sea, esa persona es una persona que está caminando en un propósito. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero una persona con propósito sabe para dónde va y cuál es el propósito, cuáles son las directrices y en función de qué está llevando su vida. Es diferente. Y el viejito Abraham murió así. Viejito. Pero vigoroso el viejo. Que si le apostaba una carrera al Jacob lo dejaba botado. Y eso que era el nieto. ¿Sabe por qué? Porque cumplió el propósito. Porque se encargó de enseñarle a su hijo quién era Dios. Hasta un momento que se lo llevó cuando era niño a punto de sacrificarlo. Porque eso que me han predicado a veces de que Abraham sabía que volvería con su hijo, eso no es así. A mí el texto me habla que él tenía como en su corazón como dolor porque sabía que podría sacrificar a su hijo. Lo que pasa es que habló en fe y dijo, Dios proveerá para el sacrificio. Pero yo creo que era su petición, por favor provee porque no me quiero quedar sin mi chino. Y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único. ¿Y qué pasó con Ismael? No sé, pero delante de los ojos de Dios no era hijo de Abraham. El hijo era Isaac. Y le dijo, sacrifíquemelo. O sea, Isaac se crió con un papá que tenía claro quién era Dios para él. Así que Isaac crece y se casa con Rebeca y se encarga también de enseñarle a sus hijos quién era Dios. A tal punto que Jacob crece y empieza a enseñarlo a sus hijos quién era Dios. Y José crece y aún estando en Egipto sabe quién es Dios y sigue una generación hasta hoy. Es una bendición que trasciende generaciones. La Biblia dice que el Señor nos bendice hasta por 1000 generaciones. Promedio de generación entre generación y generación, 40 años, 40,000 años de bendición. ¿Cómo le parece eso? ¿Le gusta? Porque sabe, cuando hay una persona, una familia que se determina en Cristo a creerle a Dios, sus generaciones son benditas. Sus generaciones son benditas. Cuando en Proverbios dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, no solo habla de la parte sexual, habla de generaciones. Usted se alegra con su esposa en la presencia de Dios y eso trasciende como un manantial generacional. ¿Usted me entiende? Porque las personas que se gozan en la presencia de Dios son así.
trascendiendo generaciones. Y yo quiero que usted escuche algo muy profundo que vamos a hablar ahorita, porque la base de este mensaje está en esto. Y yo quiero pedirle que usted ponga mucha atención, porque lo que viene es fuerte. Entonces así, que diga amén o ay, ay, ay. Pero téngase, porque lo que el Señor tiene para usted es muy bonito esta mañana. Amén. ¿Estamos siendo bendecidos? Muy bien. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth es un libro precioso de la palabra. Yo digo que es un libro cortico pero sustancioso. Cada vez que usted quiera leer este libro tan especial, va a ser altamente edificado y edificada. En este libro vamos a ver un reflejo más de la fidelidad de Dios y la manifestación de su fidelidad a favor de quienes somos sus hijos. Usted y yo somos hijos del Señor. En el libro de Ruth encontramos que esta fidelidad se manifiesta a través del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Ruth y de Booz, porque de ellos también nace el linaje de David, y del linaje de David viene Jesús mismo, amén. Pero estas dos personas, como tal, tienen un sello especial que Dios imparte para cumplir su propósito. Pero para que este propósito se cumpliera, hay una protagonista que también es mencionada en este libro de Ruth, y es Noemí. Noemí era una mujer del pueblo de Israel. Ella vivía en Canaán, en la ciudad de Belén. Noemí tenía su esposo, tenía sus hijos. Cuando ellos estaban allí, estaban pasando por una situación, no solamente Noemí y su familia, esta situación la estaba atravesando todo el pueblo de Israel, quienes habían endurecido su corazón y estaban rebeldes, y por esa causa no había alimento. Belén, la ciudad donde estaba habitando allí Noemí y su familia, en hebreo significa casa de pan. ¿Cómo es posible que en la ciudad llamada casa de pan no había alimento? Y estoy hablando del alimento físico, pan, agua, carne. No lo había. Pero Dios había detenido la bendición y la provisión por causa de la rebeldía y la dureza de corazón del pueblo de Israel. Como se presenta esta situación, Noemí obedece a su esposo, quien se llamaba Elimelec. Elimelec ve esta situación tan tremenda de que hay escasez, se preocupa por su esposa, se preocupa por sus hijos y toma unas decisiones. Pero las decisiones que toma Elimelec son decisiones que aún van en contra de lo que Dios había estipulado para el pueblo de Israel. Dios había dicho de manera muy clara como una serie de normas a tener en cuenta para la bendición de Él a favor de su pueblo. Les dijo, quédense en la tierra prometida. No se casen con mujeres extranjeras. Es aquí donde los reuní, aquí donde está la bendición. Amén. Eso tengámoslo claro por una parte. Por otra parte, vamos a mirar algo muy importante. Elimelec y Noemí tenían unos nombres con un significado hermoso. Elimelec significa mi Dios es rey. Y el significado de Noemí era dulzura, dulzura placentera, apacible. Amén. ¿Por qué hago mención del significado de los nombres de ellos? Porque para los judíos, desde ese entonces y hasta hoy en día, es supremamente importante el significado del nombre que reciba la persona. Ese nombre es recibido de acuerdo a una característica especial, una característica que tiene en particular esa persona. Así que había una pareja llamado Mi Dios es Rey y Dulzura. Esos nombres estaban marcando una generación en el pueblo de Israel. Pero ellos tuvieron dos hijos, Malón y Kelión. Y ellos también tienen un significado.
Malón significa enfermizo y Kelión significa consumido. ¿Qué diferencia de nombres? ¿Usted le pondría a su hijo enfermizo o le pondría consumido? Consumido, venga para acá. Enfermizo, muévase. O sea, uno no dice, ¿cómo así? O sea, ¿en qué cabeza cabe un nombre de estos? Pero en la cabeza de esta pareja se dio, porque esa fue la condición con la cual nacieron sus hijos. Ahí nos damos cuenta también de lo que estaba pasando con esa nueva generación en el pueblo de Israel. Ahora, con estos nombres y esta situación que se estaba presentando de escasez, Elimelec toma la decisión de decirle a su familia, nos vamos. Salen de la tierra prometida y se van para Moab. Él se lleva allí a sus hijos, a su esposa, porque Moab, que no estaba dentro, o sea, eran primos, por así decirlo, de los israelitas, pero no eran del pueblo de Dios. Y ellos tenían sus propios dioses. Y allá sí había alimento. Entonces se fue para allá porque iban a suplir la necesidad del alimento físico. Cuando llegan allá, pues ellos llegan sin nada, están durante 10 años en Moab. En Moab sus 2 hijos se casan, y se casan con mujeres extranjeras, con moabitas. Se dan cuenta de aquellas cosas que Dios había dicho, no salgan de la tierra prometida, salieron. No se casen con mujeres extranjeras, se casaron. Y fuera de eso los nombres que llevaban estos caballeros, terrible. Pero pasa algo ahí es donde quiero que miremos lo que pasa con Noemí. Noemí porque es protagonista de cumplir un propósito grande. Y al cumplir ese propósito grande, todo lo que esta mujer atraviesa. Y Noemí atraviesa por un profundo proceso de dolor, de aflicción, de pérdida. Y aunque era una mujer muy dulce, como su nombre lo señalaba y lo mostraba, empieza a atravesar una serie de circunstancias allí en Moab. Ella queda viuda, porque Elimelec fallece. Ella queda dependiendo de sus hijos. Se puede leer capítulo 1 y en adelante. Y cuando fallece su esposo, ella queda con sus hijos, con sus nueras. Pero no pasa mucho tiempo cuando mueren sus 2 hijos. ¿Cuánta aflicción había en el corazón de Noemí? Sale de su tierra, despojándose de todo lo que tuvieran allí, pero sale de allí y deja a su familia. No sé cuántos de ustedes han experimentado el hecho de tener que separarse de su familia, porque usted o ellos de pronto tienen que cambiar de ciudad, de país. Aún duele el desprendimiento de salir de la casa cuando uno se casa. Pero duele porque hay una separación. Y aunque sé que lo voy a ver, aunque sé que le voy a hablar, cuando es por el fallecimiento o la muerte, solo nos queda la esperanza en Cristo. Nada más. Pero es muy hermosa la esperanza en el Señor. Amén. Sucede que viene esta separación y queda viuda, se muere su esposo. Y al poco tiempo mueren sus hijos. Queda absolutamente sola en una tierra extranjera. Y lo único que le queda a ella son sus 2 nueras. Pero lo tremendo de esto es que Noemí toma a sus 2 nueras y empieza una labor de discipulado extraordinario, una labor de testimonio. Porque con la dulzura que ella tenía y con lo que le quedaba a pesar de su aflicción y de su dolor, ella se dedicó a formar en sus 2 nueras la convicción de que no habían otros dioses, sino había un solo Dios. Que había un Dios soberano, que había un Dios omnipotente, que había un Dios que todo lo había creado y que tenía el control de todas las cosas, a pesar del dolor, porque ya no era una viuda, sino eran 3. Qué tremendo lo que hace Noemí con estas 2 mujeres, extranjeras, moabitas, pero ella los llamaba de una manera especial.
Y la palabra dice que la forma como Noemí llamaba a sus nueras eran hijas. Yo no sé cuántas ya son suegras y cuántas vamos a ser suegras. Por allá, dice uno, por allá. Pero vamos para allá. ¿Y cuántos son suegros? O van a ser suegros. Pero la responsabilidad tan grande que tenemos cuando llegan esas nuevas personas y llegan como hijos, no como extranjeros, no como extraños, no como rivales. Llegan como hijos y nuestra labor, los que tenemos hijos pequeños, lo decíamos el domingo anterior y lo reiteramos hoy, oremos por los que van a ser esposos de nuestras hijas, esposas de nuestros hijos. Porque se convierte, como dice el término, nuera esta, nuera esta, nuera esta y nuera ninguna. Y se convierte en una rivalidad terrible. Y no presentamos a Dios que vive en nosotros. Noemí, a falta de una nuera, eran dos. Y con las dos empezó una labor donde con dulzura y amor dio testimonio. Y todo esto hacía parte del propósito de Dios, aun que ellas hubieran quedado viudas. Noemí entendía el dolor de ellas. Y Noemí quedó con sus dos hijas. Y llega el momento donde Noemí dice, bueno, ¿a mí qué me queda aquí en Moab? Nada, tengo que volver a Canaán, tengo que volver a Belén. Y ella toma la decisión de volver porque aparte de eso escucha o le llega la noticia que había nuevamente provisión en ese lugar, que la bendición de Dios había sido nuevamente activada. Y ella se devuelve después de 10 años de aflicciones. 10 años de aflicciones. Y con toda su aflicción, cumpliendo el propósito de Dios con dos mujeres extranjeras, sus nuevas dos hijas. Y ella emprende camino de regreso y sus dos nueras se van efectivamente con ella. Y cuando van hasta cierto punto, Noemí se detiene y les dice, ¿saben qué, hijas mías? Hijitas mías, devuélvanse. Váyanse otra vez para Moab. Vaya, cásense, tengan hijos. ¿Para qué me las llevo? Yo no tengo nada que ofrecerles. Y empieza un dolor, a expresar un dolor estas mujeres. Y lloraban y gemían de una manera tan impresionante, porque se tenían que, ¿qué? Separar. ¿Cómo es que le dolía a estas dos mujeres que se fueron a separar de la suegra? O sea, a veces muchos piensan que es mejor vivir con la suegra, pero bien lejos. Pero ellas querían estar ahí. Y era por la bendición de haber conocido algo diferente a través de Noemí. Y en esta situación, Orfa obedece lo que le dice su suegra. Hizo lo correcto, obedeció, era la autoridad, porque Noemí lo que le estaba entregando era como una llave a la libertad, las dejaba libres. Vayan, quédense allá. Y hizo bien, pero es que Dios no quiere que nosotros simplemente hagamos lo bueno, Dios quiere que hagamos lo excelente. Y Ruth toma la decisión de quedarse con Noemí. Y le dice algo tan profundo que aunque Ruth tal vez pensaba, o muchos que lleguemos a leer pensemos que se lo decía humanamente a Noemí, lo que hizo Ruth fue hablar y dar un decreto en el reino espiritual, donde ella le dice, mire, Noemí, le suplico, le ruego que no me pida que me aparte del lado suyo. Y empieza Ruth a decir, mira, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y declara el nombre de Jehová como su Dios. Esa fue una declaración donde esta mujer entregó su vida al Dios vivo. Y no le importó, ella conoció que la libertad no era volver a Moab, sino conoció que la libertad era conocer realmente al Dios vivo. Al Dios que le había presentado Noemí, su suegra, en medio de 10 años de aflicciones. Dios no quiere que nosotros duremos 10 años de aflicciones.
Pero a veces Dios trae la aflicción para cumplir un mayor propósito en nosotros, para cumplir un mayor propósito en la familia. Y eso no lo podemos entender mucho en el momento de la aflicción. Lo entendemos después que vamos caminando cada día más cercanos al propósito del Señor. Pero sea cual sea la situación, sea cual sea la aflicción que hayamos pasado, que estemos pasando o que lleguemos a pasar, nunca perdamos la convicción de que Dios tiene el control. Amén. Efectivamente, ellas regresan hasta Belén y empieza la gente a darse cuenta que había llegado Noemí. ¿Cómo no la iban a conocer? ¿Pero será que era la misma Noemí de hace 10 años? No. Cuando Noemí llega nuevamente a su pueblo, es como si Noemí dijera, estoy en mi territorio, y como si se desplomara, como dijera, aquí como que puedo dejar la poca fortaleza que me queda. Y la gente empieza a mirarla y empieza a ver el caminar de ella en medio de las calles con Ruth, con su nuera, y llega a un punto donde Noemí le dice, miren, ¿saben qué? No me digan más Noemí. En otras palabras, no me digan más dulzura, no me digan más placentera, porque no lo soy más. Llámenme Mara, que significa amarga. Cuánto dolor, cuánta carga, evidentemente Noemí había llevado durante esos 10 años. Muy fuerte, muy fuerte. Pero con todo y lo que ella pidió en ese momento, nadie la llamó así. Todos le siguieron llamando Noemí. Y usted lo puede ver en los capítulos de Ruth. Nadie, la única que pide en algún momento que la llamen de esa manera es ella misma. Y cuando ella está en este lugar, empieza un nuevo proceso, porque cuando ya Noemí no tenía fuerzas, Ruth las tenía todas. Porque habían sido 10 años donde Noemí había empoderado a Ruth a conocer a Dios, a hacer cosas extraordinarias y creerle al Señor. Y es Ruth la que sale y busca el alimento. Y es Ruth el instrumento que Dios utiliza para redimir al mismo pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que de estas situaciones tan adversas y cómo es posible que una extranjera viniera a traer gran parte del cumplimiento del propósito de Dios? Solo por obediencia, solo por amor y solo por sensibilidad a que Noemí en algún momento de su vida decidió impartir la bendición en su casa. Así hubiesen fallecido los hombres de su casa, ella siguió impartiendo la bendición. En medio de su dolor, en medio de tantas circunstancias. Y pasa, y quiero que vayamos al capítulo 4 al capítulo 4 del libro de Ruth. Versículo 14. Y después de todo esto que pasa, mire, pasan cosas tan extraordinarias a través de Ruth, por lo que había hecho Noemí, por lo que había sucedido. Miren, mirábamos en un principio, ¿cómo es que Elimelech saca a su familia de la tierra prometida? ¿Cómo es que Elimelech lleva a sus hijos para que se casen con mujeres extranjeras? Hasta ese punto decimos, no, terrible, eso de cristiano no tiene nada. Pero ¿cómo es que esa situación Dios la utiliza para glorificarse? Porque lo que a veces nos parece que no sale tan cristiano, Dios lo utiliza para que se hagan cosas extraordinarias para la gloria de su nombre, para la edificación de su pueblo. Ruth pudo haber sido una extranjera. Puede que se piense, no, ella judía no era, de sangre, no lo fue. Pero ella era
hija de Dios más que judía, porque se identificó con el Padre, con Dios mismo. El versículo 14. Después de que Noemí había pedido que la llamaran Mara, mire lo que pasa al final. Cómo Dios restituye, cómo Dios viene y se manifiesta la vida de Noemí. Dice, y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Será que se cumplió el propósito de Dios? Noemí no lo vio no lo veía de esa manera cuando entró nuevamente a Canaán. Ella se sostuvo en Dios durante esos 10 años en Moab, sí. Fue lo único que la pudo sostener. Cuando llega a su pueblo y ella como que, ay, no me digan más dulzura, sino amarga. Fue poder decir, ahora aquí, Señor, ponme quien me va a levantar. Y no puso solamente a Ruth como el instrumento. Dice que las mujeres hicieron esta declaración para Noemí. Hubo un reconocimiento de lo que Dios mismo había hecho a favor de Noemí. Y lo que viene después es algo aún más tremendo. Dice el versículo 16, tomando Noemí al niño. ¿Cuál niño? El hijo de Ruth y Boaz cuando ellos se casan. Dice, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Es decir, que le volvió el gozo, le volvió la paz, le fue entregada la restitución, la restauración. Fue ahora una vez más reiterado que ella sí era dulce, que sí era placentera. Y dice, versículo 17 de la segunda parte, y le pusieron por nombre Obed. Ese fue el padre de Isaí, padre de David. Y en los versículos 18, 19, 20 y 21, narra toda la generación que se desprende. Y dice de esta generación que viene el linaje de David. ¿Cuál David? El rey David. ¿Será que David tenía de pronto algo de idea de todo lo que pasó atrás para que se cumpliera el propósito de que él llegara a ser rey? ¿Será que David tenía la connotación tan amplia de que de su linaje saldría el Salvador? ¿Se cumplió el propósito de Dios? Sí, se cumplió. ¿Que se vieron cosas terribles? ¿Que se pagó un precio muy alto? Claro que sí. Pero nosotros, hermanos, estamos hoy, a través de la palabra, recibiendo el llamado a que cumplamos el propósito de Dios como cabezas de hogar, como esposos, como esposas, como padres, que nos encaminemos para que empezamos a construir con bases sólidas lo que realmente se debe constituir en una familia. Que no se trata de decirle, Dios, tú te encargarás, Dios, tú verás qué pasa con mis hijos, Dios, tú verás y tú verás, Dios verá, claro que sí, porque Él tiene un propósito con ellos, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Los estamos realmente bendiciendo? ¿Realmente estamos declarando en nuestros hijos lo que Dios ve en ellos y no lo que mis ojos ven? Porque somos muy ligeros para hablar, muy ligeros en medio de la ira de decirle a nuestros hijos hasta lo que no es debido. Porque hay esos momentos donde los vemos chiquiticos, ¿no? Como que, uy, desaparezco de aquí y cuento hasta 10. Les decía esta mañana y llegamos a 100 y no nos hemos calmado. Pero en esos momentos es cuando más debemos bendecir a nuestros hijos. Ay, es que no obedece. Sí, vio, esas son consecuencias de su desobediencia y le va a ir peor. Que Dios guarde nuestros labios de hablar de esa manera con nuestros hijos. Siga así que va a terminar muy bien. Somos sarcásticos y el sarcasmo ata muchas veces. Eso deje así, tranquilo.
deje así, tranquilo. ¿De verdad usted se lo está diciendo en esa intención? O mientras usted dice eso en su corazón, se está cargando de otras cosas por sus hijos o contra sus hijos, contra los que son ahora parte de su familia, sus nueras, sus yernos, sus nietos. Noemí, acá lo acabamos de leer, crió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué significa criarlo? Le enseñó. Direccionó a su nieto. Lo tomó tanto como un hijo. Ah, claro, le quitó la responsabilidad a Ruth. No, ahí no dice eso. Es que ella siguió la labor. Es que ella acompañó la labor que tenían también los papás. Ahí los abuelos tienen una labor fundamental con los nietos. Mi abuela paterna, todos asistíamos a la iglesia, todos los nietos íbamos, pero solo había una tía y hoy en día ella nunca asistió a la iglesia. Pero mi abuela, ella estaba pendiente, eso sí, que nos llevaran a todos a la iglesia. Eso era, mejor dicho, para ella fundamental. Pero ella sabía que mi tía no llevaba a los nietos mayores, por parte de mi papá, a la iglesia. Y si ellos llegaban a ir, eso era terrible. Pero con todo eso mi abuelita iba y los recogía y se los llevaba, y así estuviera ella furiosa, no, me los llevo para la iglesia, y se los llevaba para la iglesia. Y cuando volvían, eso mejor dicho, era el regaño va, el regaño viene. Muchas veces les castigaron físicamente por haberse ido con mi abuela. Pero eso tuvo frutos. Porque cuando llegó la etapa donde tomaron cada uno su decisión de seguir a Cristo, de servirle a Él, o no, decidieron servirle al Señor. Y la mayor hoy en día es misionera, y el que le sigue es pastor. Pero esa fue una labor de la abuela, no de la mamá. Por eso es tan valioso la labor que hacen los abuelos al traer a sus nietos, no solo a sus hijos. A veces traen a los hijos y después los hijos no queremos volver y después nos ponemos bravos porque nos traen a nuestros hijos. Pero lo que están haciendo esas abuelas o esos abuelos es empujando todo a que se cumpla el propósito de Dios. A veces son los tíos, las tías, los hermanos mayores. A veces son los niños los que traen a los papás. Pero Dios utiliza desde el más grande hasta el más pequeñito para que se cumpla el propósito de Dios. Para que nuestras generaciones estén marcadas por el propósito grande del Señor. El propósito número 1 es la salvación. Lo demás viene por añadidura. Pero nosotros no podemos seguir pasivos, quietos, dejando que las corrientes de este mundo arrastren nuestras generaciones como lo están haciendo. No podemos seguir esperando a ver qué es lo que quieren ellos. Ellos van a decidir, pero se está doblando rodilla para que esas decisiones se tomen con temor y temblor delante del Señor. Y que no se pierdan y que no se aparten. Aquí hemos visto testimonios de muchachos que vienen y dicen, yo venía cuando niño, mi abuelita, mi mamá, mi tío me traía. Y pasé tal situación, tal circunstancia, y me acordé de lo que me enseñaron en la iglesia. Me acordé de lo que me decía mi mamá, o me decía mi papá, o me decían mis abuelos, que lo decía ¿qué? Su palabra. Nunca la palabra llegará vacía a la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones, jamás. Pero necesitamos una serie de elementos muy importantes para que se cumpla ese proceso de día a día construir un camino más cercano y más firme al cumplimiento del propósito de Dios. Porque cada vez que usted entiende que hay un propósito, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que sea, Dios cumple el propósito. El propósito que Dios tiene en su vida no se limita a las circunstancias, no es circunstancial, no es opcional, Dios cumple lo que promete. Si usted lee en la palabra declara que la palabra de Dios se cumple. Es infalible y la palabra de Dios se lleva a cabo.
Y dice que aunque tardare, se cumplirá. Por allá en Jeremías dice que el Señor es el que despierta la palabra en su siervo. O sea, si la palabra está dormida o la promesa está dormida, Dios se encarga de despertarla. Así que si su propósito, el propósito en su vida estaba dormido, Dios lo despierta. Así que despiértese y siga adelante, porque hay unos elementos que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Y lo primero es la perseverancia. Lo que es de Dios permanece. Y el que persevera, por ahí nos decían hace años, el que persevera alcanza. Mire que la perseverancia es clave en la obtención del fruto, en la obtención de la meta. La perseverancia está clave. Mire que hace algunos días estuve escuchando a unos agricultores hablar sobre el tema de cómo cultivan el tomate. Quedé impresionado en la cantidad de químico que le echan a eso. Nos comemos más químico que otra cosa. Pero mire que desde el inicio, desde antes de sembrarlo, hay un proceso. ¿Y qué necesita el agricultor? Perseverancia. Necesita perseverancia. Porque puede que la semilla sea espectacular, recontra, hiper, mega buena, pero si no es perseverante se le daña el fruto. Y necesita estarlo fumigando, estarlo limpiando, estarlo pendiente, porque si no, la humedad, el hongo, los caracoles, las babosas, una cantidad de factores la pueden perjudicar. Necesita ser perseverante. Y nosotros como cristianos, y si queremos generaciones que trasciendan, necesitamos ser perseverantes primero en la oración. En Colosenses 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos en la oración. Mire que una familia que ora unida permanece unida. Y puede que el diablo trate de hacer lo suyo, lo que él quiere y cumplir su propósito con sus hijos, pero jamás lo logrará. No, hermano, usted me habla pero en este momento mi hijo no quiere saber nada de Dios. Volverá. Se lo dijimos hace 8 días, se lo decimos hoy. Puede que el enemigo haga lo que sea para sacar a su hijo de los caminos de Dios, pero nunca podrá sacar a Dios de los caminos de sus hijos. Así que persevere y siga adelante. ¿Perseverando en qué? En la oración. La palabra habla que el justo tiene garantía de respuesta. Cuando la palabra declara en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra también dice, clama el justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Ayer estábamos compartiendo con los muchachos de la alabanza y hubo un texto muy bonito, un salmo que me llenó el corazón y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto está en Salmo 66:18. Es decir, si usted persevera en la oración, tiene respuesta. Si usted es una persona que le sirve a Dios en santidad, tiene respuesta. Tiene respuesta. Pero sea perseverante. Sea perseverante también en el ayuno, porque Joel, capítulo 1, versículo 14 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, es decir, que se reúnan. Pero el tema principal, ¿cuál era? El ayuno. El ayuno. Yo quiero declararle en esta hora algo, y es que cuando usted se mete en un tiempo de ayuno con Dios, mire, la relación de Dios con usted se incrementa, se maximiza, se potencia, se estrecha. La Biblia dice, bienaventurados los que atrajeres a ti. Usted está siendo atraído por Dios. Cuando usted se dedica a un tiempo de ayuno, a negarse un poquito a su carne, a comer lo que más le gusta, usted está haciendo un sacrificio, pero Dios valora eso. Dios lo valora, porque usted está dando prioridad al reino de Dios. Y el que le da prioridad a Dios, Dios le da prioridad. Así que persevere en ayuno también.
¿Hace cuánto no ayunamos? ¿Cuánto nos cuesta? A título personal, soy feliz comiendo. Amo la comida. Me gusta. No vayan a decir se nota, por favor. Amo la comida. Y me gusta comer. Y ya no estoy en la edad como cuando era más joven, que comía y era así de delgadito. Ya no. El tiempo ha pasado. Amo comer. Pero si Dios nos pide un tiempo, por algo será. Por algo será. Seamos perseverantes. Empezamos algo, no lo terminamos. Y seamos perseverantes en la palabra. Mire, el Salmo, todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, todo. Dice el Salmo 119 en el versículo 89, dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mire que la palabra de Dios es infalible. Dice en el 97: cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. En el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, persevere en la palabra. Y el que persevera en la palabra tiene la garantía que conoce el pensamiento, el deseo de Dios. Persevere en la palabra. Persevere en la palabra. En oración, ayuno, en la palabra, eso le dará relación con Dios. Amén. Y usted tiene generaciones benditas porque ellos saben que usted persevera, ellos perseverarán. Usted ora, ellos orarán. Usted ayuna, ellos ayunarán. Usted escudriña y ama la palabra, ellos lo harán también. Porque las generaciones del justo son benditas. También es importante que exista la guianza. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si nosotros buscamos día a día más la guianza y la dirección del Señor en todo lo que emprendamos, seremos conocidos como los hijos de Dios. Porque ahí entonces no cabe el temor a equivocarnos. ¿Por qué no cabe? Porque si yo estoy buscando en la presencia del Señor su guianza y en el Espíritu de Dios, ¿por qué me voy a equivocar? Si realmente voy a llevar un proceso responsable delante de los ojos del Señor. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos estar sobre la roca que es ¿quién? Cristo. Y así llevar a nuestra familia en ese proceso. Pero necesitamos no perder el gozo a pesar de cualquier circunstancia. Filipenses 4:4 lo declara de esa manera. Es una palabra preciosa porque aún manifiesta que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones. Pero hace una invitación en Filipenses, y es que en todo nos regocijemos. Y es muy difícil regocijarnos en medio de la aflicción, porque el gozo no es estar toteados de la risa. El gozo es experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque no comprendamos las circunstancias, la situación, tenemos la certeza de que Dios está en el asunto. Que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestra guianza, que Dios es nuestro sustento, que Dios es nuestro anhelo. Y eso se le transmite a nuestras generaciones. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie, por favor. Hay otros elementos que el Señor nos habla aquí. Y es uno de ellos, mientras usted se pone en pie, empiece a empoderarse de eso, y es la firmeza. Cuando usted se pone en pie, sus piernas se ponen firmes, necesitan sostener su cuerpo. Y la palabra de Dios habla en Efesios 6:11, nos habla de estar ¿qué? Firmes, para que podamos soportar las acechanzas del diablo. Firmes. Dios quiere gente firme que permanezca. Dios no quiere gente que se doblegue ante la primera situación. Dios quiere gente firme. Además, en Números 23:19 habla de que no dudemos de las promesas que el Señor nos ha hecho. Hay personas que no le creen a Dios. Hay personas que les cuesta creerle a Dios. Pero ¿sabe? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él no tiene por qué decir una cosa hoy y mañana retractarse de lo que dijo, porque lo que Dios dice permanece para siempre. Así que usted no dude de lo que el Señor le ha prometido. Si hace años le prometió algo para usted, para su familia, para sus generaciones, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Se va a cumplir. Así que permanezca, que es lo que Dios tiene. ¿Sabe? Esto que Dios quiere hacer en sus generaciones, en su hogar, en su vida misma, va a trascender a otros lugares, a otras personas. Nosotros como ministros queremos compartirles a ustedes la bendición de poderles servir al Señor. Como familia podemos servirle al Señor. Mire que hasta hace poco nos reunían a las parejas y venían solo las parejas, evidentemente. Nos enseñaban al esposo cómo hablarle a la esposa cómo hablarle al esposo. Pero ¿sabe? El ministerio de parejas va más allá. Usted debe entender que usted puede ejercer una acción social en el entorno en el cual se esté desempeñando. Usted puede ser una persona, una solución, una respuesta de Dios para otros. Usted debe enseñarle a sus hijos la bendición del dar, la bendición del compartir. Y vamos a compartir con nosotros. Nosotros queremos invitarlos a ustedes. El viernes 13 de febrero, este viernes 13 de febrero, 7 de la noche. Y vamos a reunirnos, no solo parejas. Si usted es soltero, venga. Si está en proceso de casarse, venga. Si es viudo, venga. Si es hijo, venga. Si es esposo, venga. Pero vamos a diseñar un programa o vamos a transmitir la visión del trabajo como familia. Ustedes ven que ahí dice familias sanas y fuertes para la gloria de Dios. Los que están en el internet, los que están en el auditorio, podemos tener familias sanas y fuertes para la gloria de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor? Y le dice: Señor, mi familia es una familia sana, es una familia fuerte, es una familia que tú has llamado para cosas grandes, Señor. Y mi familia no será, Señor, no será un canal por medio del cual se manifestará la gloria de Satanás. No lo será. Mi familia será un canal y un instrumento para que se manifieste tu gloria, Señor. No somos esclavos, Señor, y desde este altar hemos proclamado que no somos esclavos del vicio, del alcohol, del cigarrillo, de la inmoralidad, porque somos libres en Cristo, Señor. Y nuestras familias te pertenecen, Señor. Y a raíz del trabajo que viene, Señor, impactaremos la zona de Puente Aranda, impactaremos Bogotá, impactaremos aún Colombia, Señor. Y ¿por qué no otras naciones? Porque de este lugar, Señor, decretamos que saldrán personas, Señor, a pastorear a otros países en el nombre de Jesús. Porque son familias, Señor, que tú has llamado en el nombre de Jesús, con un propósito eterno, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos. Levante sus manos y ponga a su familia delante de la presencia de Dios. No importa que la persona en este momento no quiera saber nada de Dios, porque se acerca el tiempo cuando esa persona se apasionará por las cosas de Dios. Y dígale: Señor, aquí estamos. Mi familia te pertenece, Señor. Mis hijos te pertenecen. Mis hijos te pertenecen, Señor. Oh, Señor, algo espectacular viene delante de ellos, Señor, que proviene directamente del trono de la gracia. Y por eso hoy, Señor, declaramos, Señor, que nuestros hijos no son presa de Satanás. Nuestros hijos, Señor, son instrumentos tuyos, guiados para un propósito eterno, Señor. Por eso los presentamos delante de ti. Nuestros padres, Señor, todos nuestros familiares que no te conocen, Señor, vendrán a este lugar y te adorarán. Porque tendremos familias completas adorándote. La iglesia ha venido creciendo, Señor, pero, Señor, queremos esto lleno de familias que te amen, de familias que te crean, Señor, a pesar de todo, en el nombre de Jesús, porque esto implicará, Señor, esto tendrá un impacto
Esto tendrá, Señor, una consecuencia eterna y es familias que te sirven y te aman. Señor, allá en el internet, en este momento, hay una persona, hay una mujer que está viendo esta transmisión. Señor, hay una mujer que está detrás de la pantalla de su computador. Señor, que ha querido renunciar a todo por la situación que está pasando con su hijo, porque ya ve todo perdido en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús restauración, restitución en la vida de su hijo. Y su hijo se enamorará de ti, Señor, te conocerá de verdad. Porque a veces decimos, pero ¿y mi hijo cuando pequeño era apasionado por las cosas de Dios? Esa semilla quedó sembrada en el corazón. Y cuando Jesús habló de semilla, no habló de otra cosa, sino de la palabra, que será la que va a dar fruto en su vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos restauración en los hogares. En el nombre de Jesús, nos apersonamos, como hizo Abraham, como hizo Isaac, como hizo Jacob, como hizo Noemí. Y nuestras generaciones serán benditas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte.